Soy de las fuerzas del orden. Puedo mostrar mis credenciales. Ya hemos oído eso. No meta la mano. Dese la vuelta. Manos detrás de la espalda. Por favor, verifique. Llame a mi departamento. ¿Listo? No se mueva. Date la vuelta. Manos detrás de la espalda. La voz es plana, profesional. Ese tono que intenta sonar rutinario incluso cuando no lo es. Bajo el techo de la gasolinera, las luces fluorescentes lo pintan todo de un blanco enfermizo. Los charcos sobre el concreto, una fila de autos en las bombas, el vapor subiendo de motores tibios hacia el aire frío de la mañana. Un hombre joven está de pie junto a su sedán con un recibo en una mano y una tarjeta de crédito en la otra. No está huyendo, no está discutiendo, ni siquiera sostiene algo que se parezca remotamente a un arma, pero 3 agentes con chaquetas oscuras han formado un semicírculo a su alrededor como si él ya hubiera decidido pelear. «Señor», dice él, sereno, «soy policía. Puedo mostrarle mis credenciales». Un agente ni pestañea. «Eso ya lo hemos escuchado», dice, y el joven se mueve lento hacia su cartera, demasiado cuidadoso para parecer amenaza, demasiado entrenado para parecer improvisación. Y es ahí cuando el agente entra fuerte y le agarra la muñeca. «No se mueva», corta. Las esposas de metal se cierran con un sonido que se siente más fuerte de lo que debería. Entonces el joven dice su nombre, y en el instante en que los agentes deberían detenerse, no lo hacen, porque lo que está pasando aquí no se trata de un nombre, se trata de un perfil, una sospecha, un sistema que se mueve más rápido que la verificación. Semanas después, el gobierno firmará un cheque por $14,6 millones, y la gente hará la misma pregunta de 100 formas distintas. ¿Cómo terminó un hombre que estaba comprando gasolina en detención migratoria si era un teniente de policía de 24 años? Johnny, ¿y por qué una placa fue inútil cuando más importaba? Para proteger la privacidad, nombres, ubicaciones y algunos detalles están reconstruidos. Esto es un compuesto ficticio, inspirado en patrones recurrentes, reportados en reclamos de detención injusta y litigios de derechos civiles. Su nombre es el teniente Andre Holloway. 24. Hispano. Y sí, teniente. No es un título que te regalan por buena asistencia. Se lo ganó a pulso. Exámenes, evaluaciones de desempeño y un departamento que estaba perdiendo talento y necesitaba líderes capaces de manejar la presión sin convertirse en ella. Andre no venía de una familia de policías. Venía de una familia que le tenía miedo a las sirenas. Su madre trabajaba doble turno en un asilo. Su padre manejó camiones hasta que la espalda no le dio más. Sus reglas eran simples. Agacha la cabeza, estudia, no le des a nadie una razón. Andre era ese niño que seguía las reglas no porque las amara, sino porque entendía lo que pasa cuando la gente asume que tú no. Ganó una beca. Estudió justicia penal. Entró a un departamento de ciudad que prometía policía comunitaria y funcionaba a base de horas extra y agotamiento. Era bueno en las partes del trabajo que nadie celebra: papeleo, paciencia, escuchar. Podía tomar una habitación al borde de estallar y bajarla sin volverlo sobre su ego. Y en un departamento lleno de oficiales mayores que habían visto demasiado y confiaban demasiado poco, esa estabilidad lo hacía destacar. Cuando ascendió a teniente a los 24, la noticia corrió rápido. Algunos lo llamaron prodigio, otros política. A Andre no le importó. Le importaba ver a su madre leyendo su nombre en un boletín y llorando en silencio en la mesa de la cocina. Le importaba que su hermano menor creyera que se puede portar autoridad sin volverse cruel. Le importaba el peso de la placa. La ironía es que esa misma placa, lo que él pensó que lo protegería, lo validaría, lo detendría todo a tiempo, se volvió inútil justo cuando más importó. La mañana en que pasó esto empezó como una lista. Andre terminó un turno nocturno a las 6:10 de la mañana. Había pasado la noche atendiendo un choque, una llamada doméstica y una revisión de bienestar a un anciano que se había caído en su apartamento y no podía levantarse.
Nada de titulares, solo el trabajo silencioso y pesado que evita que una ciudad se deslice. Iba de civil porque estaba fuera de servicio. Jeans oscuros o sudadera con capucha bajo una chamarra, gorra baja porque no había dormido. Su arma estaba asegurada en un estuche en la cajuela, siguiendo la política del departamento para transporte fuera de servicio. Su placa y credenciales estaban en la cartera, y antes de irse a casa, tenía que hacer una última cosa: cargar gasolina, porque después iba a llevar a su madre a una cita. Entró a una gasolinera cerca de la autopista, de las que reciben un flujo constante de gente: obreros, enfermeras, repartidores, estudiantes regresando a campus. El sol apenas salía. El aire tenía ese filo temprano que despierta los pulmones antes que el cerebro. Andre puso la manguera en el tanque, miró los números subir y dejó caer los hombros por primera vez en toda la noche. Entonces oyó las llantas, rápidas, y dos vehículos, SUVs, sin rotular, entrando como si fueran dueños del lugar. Se detuvieron no cerca de la tienda, no junto al aire, sino directamente detrás del auto de Andre, bloqueándole la salida. Se abrieron las puertas. Bajaron 3 hombres, chaquetas oscuras, sin insignias locales visibles. Ese lenguaje corporal que dice, antes de hablar, ahora mandamos nosotros. El primer pensamiento de Andre no fue miedo, fue confusión, porque él es teniente. Sabe cómo se ven las operaciones, sabe cómo se supone que ocurren los contactos, y esto parecía como alguien ejecutando un plan sin mirar el terreno. Uno de los agentes se acercó. «Señor», dijo, «aléjese del vehículo». Andre obedeció al instante, manos visibles. «¿Qué pasa?», preguntó. El agente lo miró de arriba abajo. «Nombre», dijo. «Andre Holloway», respondió, y los ojos del agente se afilaron. «¿Tiene identificación?». «Sí», dijo Andre. «Soy de las fuerzas del orden. Puedo mostrar mis...». «No meta la mano», cortó el agente. Andre pausó. Había escuchado esa orden antes. Él la había dado antes. Entendía por qué existe, pero también entendía la trampa. Se te exige probar que eres seguro, pero se te castiga por moverte para probarlo. Así que hizo lo más seguro. Pidió permiso. «Mi cartera está en el bolsillo trasero», dijo. «¿Puedo sacarla despacio?». El agente no respondió. Giró la cabeza apenas, como si escuchara un auricular. Luego dijo, «Date la vuelta». El corazón de Andre subió un punto. «¿Por qué?», preguntó. «Date la vuelta», repitió el agente. Andre lo intentó de nuevo. «Agente, soy teniente de policía. Si hay un problema, llame a mi departamento. Puedo». Y ahí el agente dio un paso, y le agarró la muñeca y le puso las esposas. Andre sintió el metal cerrarse. La humillación llegó después. La primera sensación fue otra. No ira, no miedo. Una especie de incredulidad, porque él acababa de cumplir, con calma, y aún así, el sistema eligió la fuerza. «Está cometiendo un error», dijo Andre, en voz baja. El agente no contestó. Lo condujo hacia una de las SUVs como si fuera un objeto moviéndose de A a B. Andre giró la cabeza y escaneó la gasolinera. Una mujer en la bomba de al lado se quedó congelada con la tarjeta a medio pasar. Un hombre dentro de la tienda miraba por el vidrio. Alguien levantó el teléfono, capturando unos segundos. Andre pensó una sola cosa, afilada. «Si los míos ven esto después, ¿me creerán?». Los agentes solo se identificaron después de meter a Andre en el asiento trasero. Inmigración. La mente de Andre intentó acomodarlo. Inmigración. Él. Había nacido en Estados Unidos. Tenía acta de nacimiento. Tenía pasaporte. Tenía placa. Tenía un escudo de teniente colgado en su oficina. Entonces, ¿por qué inmigración? El agente en el asiento del copiloto preguntó algo que lo acomodó todo, de la peor forma. «¿De dónde eres?», preguntó. André lo miró. «De aquí», dijo. El tono del agente se endureció. «¿De dónde eres en realidad?». Ahí estaba.
No era una pregunta legal, era una pregunta de percepción. Andre mantuvo la voz controlada. «Soy ciudadano estadounidense», dijo. «Soy teniente de policía. Llame a mi supervisor. Le estoy pidiendo que verifique». El agente miró hacia atrás. «Díselo al oficial en procesamiento», dijo. Procesamiento. Como si Andre fuera un expediente, como si el resultado ya estuviera decidido. Y manejaron, no a una comisaría local, no a un distrito, a un centro federal de retención en una zona industrial donde el aire olía a diésel y las cercas de alambre partían el horizonte. Le quitaron el teléfono, le quitaron el cinturón, le sacaron las agujetas como si fuera un riesgo para sí mismo. Y todo el tiempo, Andre repitió la misma frase. «Verifiquen mi identidad». La respuesta siempre era la misma. Después, aquí aparece el primer open loop que importa. ¿Por qué lo señalaron? Porque la razón oficial, al principio, sonaba limpia. Una coincidencia en una base. Un posible sujeto removible, ligado a un nombre parecido al de Andre. Un tip sobre alguien comprando gasolina que encajaba en una descripción. Pero ninguna de esas explicaciones sobrevive la prueba más simple. Si hay incertidumbre, y verificas antes de detener, a menos que la detención sea el objetivo. En el centro, procesaron a Andre como a cualquiera. Huellas, fotos, pulsera, número. Intentó, otra vez, mostrar credenciales. El oficial detrás del mostrador ni miró. «Su propiedad quedó registrada», dijo. Andre sintió un destello de enojo. No por tratarlo como criminal, sino por tratarlo como una molestia. Pidió llamar a su departamento. Negado. Pidió llamar a un abogado. «Después de ingreso», le dijeron. Pasaron horas. Luego lo metieron en una sala con bancas atornilladas al suelo y una televisión alta, en un canal que nadie veía. Hombres con brazos cruzados, algunos exhaustos, algunos asustados, algunos vacíos. Andre entendió algo que nunca había entendido del todo desde afuera. En un lugar así, el tiempo es un arma. No porque duela físicamente, sino porque disuelve la certeza. Para cuando te dejan hablar, ya eres más pequeño. Para cuando alguien escucha, ya estás cansado. Para cuando el sistema revisa lo que debió revisar primero, ya perdiste algo que ni sabes nombrar. Mientras tanto, en la ciudad, la ausencia de Andre empezó a ondular. A las 8:05, su madre mandó un mensaje, sin respuesta. A las 8:20, llamó. Buzón. A las 9:00, llamó su capitán. Buzón. Andre no dejaba llamadas. Andre no desaparecía. Así que a las 9:30, su capitán, el capitán Sloan, supo que algo estaba mal. Sloan era de la vieja escuela. Creía en cadena de mando, pero también creía en encontrar a los suyos. Mandó a un oficial al departamento de Andre. Nada. Revisó hospitales. Nada. Luego un patrullero recordó un detalle que parecía menor. «Capitán», dijo. Y Andre mencionó que iba a cargar gasolina cerca de la autopista. Sloan jaló cámaras de tráfico con un contacto. Y ahí estaba. Una figura con sudadera. Manos arriba. SUVs sin rotular. Un hombre metido en el asiento trasero. Sloan se quedó mirando la pantalla. Primero pensó, secuestro. Luego vio las chaquetas. Y sintió algo más frío. Federal. Sloan llamó a todos los números. No obtuvo respuestas. Porque agencias federales no contestan a capitanes. Y aquí es donde la placa se vuelve inútil. No porque no tenga poder, sino porque no tiene jurisdicción. Andre era teniente, pero en el edificio equivocado, los rangos son solo ruido. Ya entrada la tarde, Andre seguía detenido. Por fin le permitieron una llamada. Llamó al capitán. Sloan contestó al primer timbre. «¿Dónde estás?», exigió. La voz de Andre salió apretada. Me tienen en custodia de ICE», dijo. Sloan se quedó en silencio. Luego, «¿Con qué fundamento?». «Perfilamiento racial», dijo Andre. No como eslogan, como hecho. «No verifican. Mostré credenciales. No les importó».
La voz de Sloan se volvió control. «Escúchame», dijo. «No discutas, no escales, te vamos a sacar». Andre tragó saliva. «Lo intento», dijo, «pero me tratan como si estuviera mintiendo». Sloan exhaló. «Aguanta», dijo, y Sloan hizo algo que casi nadie puede. Movilizó un departamento, llamó al abogado de la ciudad, llamó a la oficina de un congresista, llamó a un enlace federal de un entrenamiento conjunto, empujó, fuerte, pero cada llamada chocó con la misma pared. Procesamiento. La verificación tarda. Espere al sistema. La paciencia de Sloan se rompió. «El sistema tiene a mi teniente», dijo, y no tiene una razón legal. Aún así, no hubo liberación inmediata, porque se abrió el segundo open loop. Esto no era solo un error, era negarse a corregir el error cuando ya se sabía. Andre pasó la noche detenido. El cuarto estaba tan frío que te mantenía despierto incluso cuando el cuerpo rogaba dormir. Se acostó en una colchoneta delgada y miró al techo, escuchando toses, pasos y una puerta lejana que se azotaba. Pensó en la ironía. Él había detenido gente antes, había fichado sospechosos, había transportado detenidos, había estado del otro lado de la línea, y entendió cuánta fuerza vive en decisiones pequeñas. Si le dices señor a alguien o le dices sujeto, si verificas o asumes, si tratas a una persona como humana o como expediente. A la mañana siguiente lo llevaron a una sala de entrevista, y un oficial de caso con una laptop se sentó enfrente. Las preguntas hicieron sentir a Andre como si estuviera en la película equivocada. ¿Cuál es tu país de nacimiento? Estados Unidos. ¿País de nacimiento de tus padres? Estados Unidos. ¿Tienes documentación? Sí, en mi cartera, y mi departamento puede. La oficial lo cortó. Estamos esperando confirmación, dijo. Andre se inclinó. ¿De quién? Preguntó. Los ojos de ella se movieron. De nuestro sistema, dijo. Andre la miró. O sea que están esperando a que una computadora les diga lo que yo les estoy diciendo. Ella no respondió, porque no tenía que hacerlo, todavía. Para el tercer día, la historia empezó a filtrarse, no a cadenas nacionales, a medios locales, un clip de la gasolinera, y un comunicado del departamento. El teniente Andre Holloway fue detenido por agentes federales. Estamos buscando aclaración. Estudiantes de un community college organizaron una protesta pequeña afuera del centro. Carteles, cánticos, viento frío. Andre no podía verlos, pero a ciertas horas oía el eco a través de las paredes. Le recordaba que todavía existía fuera del sistema. Entonces llegó el giro. No como gran revelación, como documento, verdad estilo Raj Patel, un rastro. La abogada de Andre, Maya Drayton, una litigante de derechos civiles con voz tranquila y enfoque implacable, consiguió la base real de la supuesta coincidencia. No era Andre, era otro hombre con nombre parecido, más grande, otro estado, un asunto migratorio previo. La coincidencia no era coincidencia. Era ambigüedad de base de datos tratada como certeza, y en el momento en que Andre dijo que era de las fuerzas del orden, los agentes no frenaron, aceleraron, porque para ellos una placa no significaba inocencia, significaba complicación, significaba papeleo, significaba escrutinio. Y si alguna vez te has preguntado por qué los sistemas se resisten a corregirse, muchas veces es porque corregir cuesta esfuerzo, y el esfuerzo se siente como admitir que hiciste mal. En el quinto día, un supervisor por fin intervino, no porque apareció la verdad, sino porque la presión se volvió cara. Un enlace federal llamó a Sloan. «Capitán», dijo, «tenemos una situación». La voz de Sloan era hielo. «Tienen a mi teniente». El enlace se aclaró la garganta. «Parece que hubo un problema de identidad equivocada». Sloan no celebró, no agradeció. Hizo una sola pregunta. «¿Cuándo está saliendo caminando?» El enlace dudó. «Pronto,
Esa palabra otra vez, como si la libertad fuera un tema de agenda. Andre salió esa misma tarde, sin conferencia, sin disculpa, un formulario y una bolsa con pertenencias. Cruzó la puerta hacia aire frío y reflectores. Sloan estaba ahí, Maya también, y la mamá de Andre, abrigada con un saco demasiado delgado para el viento, ojos rojos de llorar y de rabia. Andre la abrazó con cuidado, porque de pronto se sintió frágil, una sensación extraña para alguien que llevaba toda la vida siendo fuerte. Su madre le susurró en el hombro. No escucharon. Andre tragó saliva. No, dijo, no escucharon. Por unas semanas, el gobierno intentó tratarlo como capítulo cerrado. Un error, una confusión, un asunto resuelto. Pero Andre no podía cerrarlo. Regresó al trabajo y notó que reaccionaba a cosas que antes no le movían nada. Un golpe repentino en la puerta, un radio que estalla, un auto que se pone detrás de él en un semáforo. El corazón se le iba arriba, las manos sudaban. La mente volvía al techo de la gasolinera, luz fría, manos sin arma levantadas de todos modos. Se sentó en su oficina y miró la placa de teniente en el estante. Mismo metal, mismo peso. Otro significado, porque la placa no lo salvó. Y si no lo salvó a él, ¿a quién salva? Esa pregunta lo desvelaba, lo enojaba y lo volvía más decidido. Maya presentó la demanda, no porque Andre quisiera dinero, porque Andre quería el registro. La demanda alegaba detención ilegal, violaciones constitucionales y perfilamiento discriminatorio. El gobierno negó. Le dijeron que los agentes actuaron con información, que se siguieron procedimientos, que no hubo intención, pero la intención no es lo único que importa. El impacto importa, y el impacto era medible. 5 días detenido. Humillación, pérdida de libertad, trauma, daño reputacional y una fractura de confianza pública que no se repara con comunicados. La fase de Discovery abrió comunicaciones internas, y aquí es donde esto se vuelve histórico, porque los correos y mensajes mostraron algo que el gobierno no quería decir en voz alta. Un agente escribió temprano: «Dice que es policía, seguro está mintiendo». Otro respondió: «Manténganlo, verificamos después, manténganlo. No confirmen, no revisen rápido, mantengan». Como si la detención fuera lo normal y la libertad fuera algo que te ganas. Luego, hay una nota sobre apariencia. Encaja con el perfil. Ni una palabra sobre conducta. Ni una palabra sobre delito. Solo perfil. Maya no tuvo que editorializar. Puso los mensajes ante el tribunal. Y el tribunal hizo lo que hace cuando el rastro de papel grita demasiado. Escuchó. El gobierno ofreció un acuerdo temprano, confidencial, sin admisión, una cifra que a cualquiera le cambia la vida. Andre se negó, no por terquedad, por estrategia, porque los acuerdos confidenciales hacen desaparecer historias. Y Andre no quería que la suya desapareciera, quería que fuera advertencia, precedente, costo. Así que el caso siguió. Maya llevó peritos. Análisis de error de base de datos, comparación de políticas, patrones de escalada y, crucial, evidencia estadística mostrando que en operaciones similares, hombres con la apariencia de Andre eran detenidos y cuestionados de forma desproporcionada. No por delitos, por suposiciones. El gobierno intentó reducirlo. Incidente aislado, dijeron, pero el expediente no se sentía aislado, se sentía familiar. En juicio, la jueza hizo una pregunta que cortó todo. ¿Cuándo tuvieron por primera vez razón para creer que el señor Holloway era ciudadano estadounidense? Un agente respondió: después de la detención inicial. La jueza frunció el ceño. ¿Por qué no fue liberado de inmediato al verificarse? El agente dudó. Retrasos administrativos. Administrativo. Esa palabra que intenta hacer que el daño suene a papeleo. Maya se puso de pie. Su señoría, dijo, no verificaron antes de detenerlo, y cuando tuvieron información que contradecía su suposición,
Lo trataron como una molestia, y no como una corrección. La jueza miró al agente. ¿Eso es correcto? El agente no respondió. No porque no pudiera, porque no quería. Ese silencio importó, porque en tribunal el silencio se vuelve una admisión. La evaluación de riesgo del gobierno cambió, no porque apareció empatía, porque había jurado. Y los jurados no disfrutan ver gente castigada por ser quien es. No disfrutan ver una placa ignorada. No disfrutan leer verificar después como si fuera política. Así que el gobierno acordó. 14,6 millones de dólares. Una cifra suficientemente grande para titulares, suficientemente grande para tensar reuniones internas, suficientemente grande para llamarse histórica. El acuerdo incluyó reformas, requisitos actualizados de verificación, límites a la detención mientras se confirma identidad. Hay cambios de entrenamiento, compromisos de supervisión, no perfectos, no eternos, pero escritos, en el registro. Y en casos así, ese es el resultado real. El dinero es medida, la política es la cicatriz. Después del acuerdo, reporteros le preguntaron a Andre si se sentía reivindicado. Andre pausó. Porque la reivindicación es rara cuando el costo fueron 5 días de tu vida y un miedo nuevo viviendo en el pecho. Dijo algo simple. Quiero que verifiquen antes de destruirle la vida a alguien. Y agregó la frase que se quedó. Mi placa no me salvó. Así que estoy peleando por la gente que no tiene una. Si tú hubieras estado en esa gasolinera y vieras a un hombre calmado esposado por comprar gasolina, si lo vieras decir que es de las fuerzas del orden y aún así lo empujaran a una SUV, ¿qué habrías asumido? ¿Le habrías creído a él o le habrías creído al uniforme? Ese es el peligro silencioso de la autoridad. No solo controla personas, controla narrativas. Andre volvió a eventos y reuniones comunitarias, pero ahora hablaba distinto. No hablaba de confianza como eslogan. Hablaba de verificación como disciplina. Hablaba de lo rápido que la sospecha se vuelve jaula. Hablaba de cómo un sistema puede tragarte incluso cuando sabes las reglas. Y de noche, cuando su madre llamaba para preguntar si ya estaba en casa, Andre respondía, sí. Y se quedaba mirando el techo un segundo más de lo normal. Porque la seguridad, aprendió, no es solo un lugar, es un proceso. Y cuando el proceso empieza con perfilamiento y termina con papeleo, lo único que vuelve a meter la verdad en la habitación es la evidencia. Registros, correos, marcas de tiempo. El rastro poco glamoroso que prueba lo que alguien intentó negar. 14,6 millones de dólares no compraron la paz de Andre, pero compraron otra cosa. Una advertencia escrita en el único idioma que las instituciones entienden de manera consistente. Costo. Y quizá, solo quizá, compró suficiente fricción para que el próximo agente, en una bomba de gasolina, mire a una persona como persona y haga la pregunta que siempre debió ir antes que las esposas. ¿Me muestra su identificación? Porque cuando una placa es inútil, la verificación es lo único que queda. Y la verificación, hecha a tiempo, es la diferencia entre un error y una pesadilla.